Yo quiero compartirles una expresión de la palabra de Dios que creo que todos lo necesitamos en este tiempo. Y para comenzar el año de una manera diferente, necesitamos que el Espíritu Santo haga algo en nosotros, haga algo poderoso en nuestra vida, en nuestro interior. Y hubo una expresión que está en el libro de Ezequiel, en el profeta Ezequiel, capítulo 11, en el versículo 1. Allí vemos una expresión que utilizó Ezequiel y dice de la siguiente manera, ¿lo encontró? Ezequiel 11:1. Dice, el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazarías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y el versículo 24 dice, luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Tomen su asiento. Aquí lo que el profeta Ezequiel dice, primero dice, me elevó el Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre la vida del profeta Ezequiel y lo elevó. Y luego dice, me levantó el Espíritu. ¿Por qué? El contexto de esta palabra es que el pueblo de Israel estaba dividido en dos grandes grupos. Un grupo eran aquellos que ya habían sido cautivos y habían sido llevados a Babilonia. Se encontraban esclavos, cautivos en Babilonia. Y el resto, los que no habían sido esclavos, no habían sido cautivos, estaban en Jerusalén, pero en una ciudad totalmente desolada, abatida, destruida. Entonces, estaban los que estaban en Guatemala y los que estaban en Guate peor. Por eso, la situación era bastante triste, bastante caótica, bastante difícil, y el contexto en el que estaba el profeta Ezequiel no era el mejor. Por eso fue necesario que el Espíritu lo elevara, que el Espíritu lo levantara. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, realmente hay situaciones que no son para nada alentadoras. Ayer estábamos en Pila y nos pidieron oración por una familia que perdió a un hijo de 23 años en un accidente en la Ruta 2. Y Pila, al ser una comunidad chica, estaban todos consternados por esta situación. Esta mañana me desayuné que una nenita de 8 años, de aquí de Belgrano, perdió la vida. Y si esa familia de ese joven de 23 está destrozada, ni queremos imaginar cómo está esa familia de aquí. Entonces, a nuestro alrededor puede haber tristezas, puede haber situaciones que realmente son dolorosas, que realmente pueden generar preocupación. Y nosotros mismos podemos tener que atravesar situaciones difíciles.
situaciones que muchas veces no queremos atravesar y que se presentan y que debemos enfrentarla. Por eso es tan necesario tener una palabra de parte de Dios. Por eso es tan necesario dejarnos llenar por el Espíritu Santo para que Él nos eleve y nos saque de ese estado. Si Ezequiel miraba a su alrededor, él se encontraba cautivo con los demás. ¿Y qué va a encontrar? Tristeza, desolación. Y si uno está rodeado de tristeza, de desolación, de amarguras, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Va a terminar estando triste, amargado. ¿Por qué? Porque el contexto nos va tomando, nos va asumiendo, nos va absorbiendo y terminamos como nuestro alrededor. Por eso es necesario que nosotros miremos al Señor y que dejemos que el Espíritu Santo en esta noche, Él nos levante. Él nos eleve, Él nos traiga su palabra. Y lo primero que nosotros vemos en esto que dice, el Espíritu me elevó. ¿Quién fue el que lo levantó? Fue el Espíritu. Fue la fuerza sobrenatural de Dios que vino sobre la vida de Ezequiel. Nosotros muchas veces, si nos miramos a nosotros mismos, si miramos en la condición en la que estamos sumidos, no tenemos fuerza para salir, no tenemos fuerza para cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas. Por eso Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, Él quiere venir sobre nosotros para levantarnos. La fuerza sobrenatural de Dios viene hacia nosotros, viene para nuestra vida. Viene hacia nosotros, es Dios buscándonos a nosotros. No somos nosotros buscando a Dios. Es Dios quien quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Es Dios quien quiere manifestar su amor y su poder en favor de nuestras vidas. Es Él quien envía a su Espíritu Santo para elevarnos, para levantarnos. El poder está en Dios. Y esto es una buena noticia. El poder está en Dios. El que va a levantarnos, el que va a elevarnos, es Dios. Es Dios. Tal vez yo me encuentre desanimado, desahuciado, sin fuerza, sin ánimo, sin esperanza, sin expectativa. Pero Dios es el que viene. Dios es el que viene. Dice, el Espíritu me elevó, dijo Ezequiel. Él no tenía fuerza, no es que dijo, me encerré a buscar a Dios y hice una plegaria. No, el Espíritu vino sobre él. Jueces capítulo 6, versículo 34, habla en la historia de Gedeón, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Dios manifestándose al hombre. Y el Espíritu Santo quiere manifestarse a nosotros. Jesús, ¿qué le dijo a los que estaban, aquellos 120, a los apóstoles y a los demás? Les dijo, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor, Dios, manifestando su
presencia a través de su Espíritu Santo en el hombre. Y nosotros necesitamos que Él nos levante. Necesitamos que Él venga sobre nosotros. Que Él venga, que Él nos sacuda, que Él nos mueva, que Él nos levante. Dice en San Lucas capítulo 1, versículo 35, el ángel del Señor le habló a María, la madre de Jesús, y dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que para María era una imposibilidad. Yo no he conocido hombre. Pero el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lo que vos no podés hacer, el Espíritu Santo vendrá. Él vendrá sobre vos. Él vendrá sobre cada uno de nosotros. Él está buscando un corazón donde manifestarse. Él está buscando un corazón abierto a recibir de su presencia, a recibir de su poder, a recibir de su gracia, a recibir de su vida, a recibir de su plenitud. Él quiere llenarnos a cada uno de nosotros. Él quiere manifestar su vida y su poder en cada uno de nosotros. Él viene con poder sobre nosotros. Él quiere elevarnos, Él quiere levantarnos. ¿Y para qué quiere levantarnos? Porque es necesario que cambie nuestra perspectiva. Yo, estando acá un poquito más arriba, y bueno, y obviamente al tenerlos de frente, yo encuentro detalles que tal vez usted no ve. Como quién se está durmiendo, quién está en otra. No, pero usted, por la perspectiva en la que está allá, Facundo, no sabe si Ludmila está a los cabezazos, porque de allá hay gente entre medio y no la ve. Pero yo de acá, por la perspectiva que tengo, sé que Ludmila no está en los cabezazos, para aclarar, no está en los cabezazos. ¿Por qué? Porque yo tengo otra perspectiva. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo, aparte que los veo de frente, desde más arriba. Y el Espíritu Santo quiere elevarnos para cambiar nuestra perspectiva. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, las cosas las comenzamos a ver desde otra manera. Y no quiere decir que el elevarnos va a sacarnos de la circunstancia, pero sí nos dará otra perspectiva para enfrentarla. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos tome, que el Espíritu Santo tome nuestra vida, que Él cambie esa perspectiva. Hay una palabra que se encuentra 2 veces en el libro de los Hechos, que vamos a mirar Hechos capítulo 10, versículo 10. Allí se encuentra la conocida historia de Pedro que va a la casa de Cornelio. Hechos 10:10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, dice. Pedro estaba buscando tener comunión con el Espíritu Santo. Y él, esa búsqueda, ese anhelo, ese deseo, no solamente subió a una terraza, a un lugar físico,
sino que él, su alma, su espíritu, fue elevado. ¿Por qué le digo que fue elevado? Porque el éxtasis significa salida de sí. Pedro salió de sí. Pedro fue transformado. ¿Y por qué? Porque el Señor lo llevó a mostrarle lo que él tenía para hacer, para cumplir, que era ir a predicarle a Cornelio una casa donde no eran judíos, eran gentiles. Entonces, Dios le estaba cambiando la perspectiva de lo que él creía que era su ministerio y su trabajo hasta ese momento. Él creía que tenía que solamente predicar a los judíos. Pero Dios lo llevó, lo elevó para decirle, mira, esto que yo tengo preparado para vos es mucho más grande. Este mensaje no puede quedar enclaustrado en el pueblo judío simplemente, sino que este mensaje es hasta lo último de la tierra. Entonces Pedro cambió su perspectiva de lo que él tenía que hacer. ¿Qué hizo? Él dice, el capítulo 11, dice, el Espíritu me dijo que fuese sin dudar. Y él fue. Y mientras él fue, el Espíritu Santo lo respaldó y visitó a toda aquella gente y descendió y fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente creyeron en el mensaje, sino que recibieron la vida del Espíritu Santo. Si Pedro no hubiera buscado al Señor, si él no hubiera tenido ese encuentro con el Señor, su perspectiva no hubiera cambiado. Y cuando hubieran venido a golpearle la puerta a aquellos hombres enviados por Cornelio, no, yo ahí no puedo ir. Yo ahí no puedo entrar porque no son judíos. Sin embargo, el Espíritu Santo le cambió la perspectiva y él transformó no solamente una casa donde él fue, sino que transformó la historia. ¿Por qué? Porque si Pedro no hubiera ido ahí, la puerta hacia a los gentiles no se hubiera abierto para recibir el Evangelio y ninguno de nosotros podríamos estar, porque ninguno de acá somos judíos. Entonces, transformó la historia. Si yo le abro la puerta al Espíritu Santo y dejo que Él me muestre cuál es su perspectiva, cuál es su querer, yo puedo abrirle la puerta a una transformación en mi vida. Mi vida puede ser transformada. Mi familia puede ser transformada. Mi ciudad puede ser transformada. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos eleve, nos levante y cambie nuestra perspectiva. Y el apóstol Pablo también en Hechos 26, él utiliza también esta expresión. Dice en Hechos, 22, 17. Cuando Pablo está contando su conversión, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y ahí sigue contando todo lo que Dios le dijo y lo que tenía que hacer Pablo. Pero lo importante y que remarcamos en esta hora que dice, me sobrevino un éxtasis. ¿Qué pasó? Mientras él oraba, ya Jesús se había revelado a Pablo. Pero el Espíritu Santo se manifestó una vez más sobre él y le cambió la perspectiva. Él dijo, ahora es tiempo de que te muevas. Es tiempo de que salga de aquí. Le guió. Y nosotros tenemos que
abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, para que Él eleve nuestra perspectiva. Nosotros vemos hasta donde dan nuestros ojos. Nosotros vemos hasta ahí. Pero Dios quiere elevarnos para que podamos comenzar a ver más allá, para que comencemos a entender cuáles son sus planes, porque así como los cielos están más altos que la tierra, así los planes del Señor y los pensamientos del Señor son más altos que lo que nosotros entendemos, vemos, comprendemos. Por eso es que necesito que mi perspectiva cambie. Por eso necesito que el Espíritu Santo haga una obra en mi vida, en mi corazón, y Él pueda transformar la manera en que yo veo las cosas, la manera en que yo puedo llegar a proyectar las cosas en mi vida. Yo necesito elevar de que el Espíritu Santo me eleve y me muestre. Claro, si nosotros nos miramos nuestra realidad, si nosotros miramos con nuestros ojos humanos, seguramente vamos a encontrar un montón de cosas que nos van a desanimar. Y seguramente que más de uno de nosotros estamos atravesando situaciones y cosas que no nos gustan, que no entendemos, que no comprendemos. Pero el Espíritu Santo quiere elevarnos, porque en medio de todo eso, Él quiere mostrarnos más allá. Él quiere hacernos ver más allá. Que Él no se ha olvidado de sus planes para con nuestra vida. Él no se ha olvidado. Nuestra vida está en las manos del Señor. Su vida está en las manos del Señor. La mía está en las manos del Señor. Y yo sé que hoy puedo tener infinitas necesidades e infinitos interrogantes acerca de cómo el Señor va a hacer tantas cosas que necesitamos ver y que necesitamos que Dios haga. Y mis ojos naturales no la ven. Y no sé para dónde va a salir la cuestión. Pero sí tengo que confiar en que hay un Dios grande y poderoso que está guiando todas las cosas. Y si yo dejo de mirar con mis ojos naturales, mis ojos terrenales, si dejo de mirar con mi sentido común, si dejo de mirar con lo que escucho, porque muchas veces nosotros vemos cosas, lo que vemos es resultado de lo que otros nos dicen. Otros nos dicen y nos hacen ver un panorama totalmente turbio, gris, desalentador. Pero en el nombre de Jesús nosotros tenemos que abrir los ojos del Espíritu, dejar que Él nos levante, no dejar que nadie nos cuente la historia, sino que el Señor nos muestre, nos haga ver lo que Él tiene para nuestra vida. Y finalmente, Él quiere cambiar nuestra perspectiva, pero también quiere darnos una directiva. Tanto Pedro como Pablo, ellos tuvieron directivas precisas de Dios. Y Ezequiel fue levantado, pero él también tuvo indicaciones precisas de Dios. Dios le dijo, ahora ve y cuéntales. Ve y cuéntales. Nosotros tenemos que saber que el Señor quiere levantarnos, quiere elevarnos, quiere mostrarnos qué es lo que hay por delante, pero Él tiene una directiva. Él tiene una directiva que nosotros debemos cumplir. Nosotros debemos dejarnos guiar por el bendito y glorioso Espíritu Santo. Dice Romanos en el capítulo 8, en el versículo 14, allí dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia
En Roma dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestra vida. Pero nuestra vida, así como el vehículo, tiene un solo asiento de conductor y un solo volante. O manejo yo o maneja el Espíritu Santo. Vio que es difícil manejar de a dos. A veces pasa. Hay veces que el copiloto maneja más que el chofer. Y se pone bravo, ¿no? Aprovechen a decirlo ahora, muchachos, que estamos en público. Total, después su esposa se va a olvidar. Claro, me hace enseña. Nadie se enteró. Es bravo, pero es difícil manejar cuando hay otro queriendo meterse. No, que da espacio, que cambiar el cambio, que lo frene, que frenante, que va. Déjame manejar. Gracias a Dios que a mí no me pasa. Ah, porque hay algunos mal pensados. Pero he andado en auto. Conozco, he hecho muchos miles de kilómetros. Es difícil manejar así. Bueno, nosotros tenemos que rendirnos y dejar que la butaca del piloto la tome el Espíritu Santo. Y nosotros disfrutar del viaje. Mientras yo quiera meter, si yo quiero manejar yo, el Espíritu Santo dice, no te hagas problema, vos manejá, yo voy durmiendo atrás. Andá donde vos quieras. Ahora, si vos querés que yo te guíe, si vos querés que yo te lleve, si vos querés conocer cuáles son mis planes para mi vida, déjame manejar a mí. Y vos disfrutá del viaje. Y se va unos mates también. Necesitamos dejarnos guiar por la bendita persona del Espíritu Santo. Él quiere elevarnos, pero Él es quien dirige. Él es quien tiene la directiva. Él es el que va a mostrarnos qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Qué es lo que Él espera para cada uno de nosotros. Él quiere darnos una directiva clara. En Hechos, en el capítulo 8, está la historia de Felipe y el etíope. El Espíritu Santo dice, levantate, andá, le dijo. Él fue, allí hay un etíope que está leyendo la Biblia en el libro de Isaías. Él fue, lo encontró, le habló, predicó y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Él recibió la directiva y cumplió al pie de la letra lo que el Espíritu Santo le pidió. Nosotros necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y hacer su voluntad y no la nuestra. Él quiere en este tiempo levantarnos con su poder. Él quiere elevarnos. Y para cerrar, dice primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder.
¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos de la vida del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que esa fuerza sobrenatural venga sobre nosotros. Cambie nuestra perspectiva y nos deje y podamos dejarnos guiar y Él nos lleve hacia donde Él quiere. Pero para esto es necesario que cada uno de nosotros nos dejemos, nos entreguemos a Él, nos entreguemos a su obrar. Dejemos que Él tome el control de nuestra vida y Él nos levante. Yo siempre les pido encarecidamente a los que se están por bautizar, cuando estamos dando ya los últimos consejos, les digo, ustedes, lo único que yo necesito es que ustedes estén flojos, livianitos, que no se tensionen. Porque si ustedes están livianos, yo puedo hacerlos bajar al agua, sumergirlo y levantarlo fácilmente. Porque me pasó que una vez un adolescente flaquito estaba tan nervioso que tuve que hacer fuerza para bajar y fuerza para subir y no lo podía sacar. Pero porque era una tabla, era una lucha titánica tuve. Pero cuando una persona está livianita, está confiada, es algo rápido y fácil. Nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos tome y que Él nos eleve hacia donde Él quiera y que Él pueda transformar nuestra vida. Nosotros muchas veces nos ahogamos sumidos en nuestras realidades. ¿Por qué? Porque es verdad, hay realidades que ahogan, que asfixian, que preocupan, que cansan, que nos deterioran, que nos enferman, que nos angustian. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Que nos quedemos ahí, que sigamos encerrados y enfrascados y sumidos en esa situación, en esa condición. Pero el Espíritu Santo, Él quiere elevarnos, Él quiere sacarnos, Él quiere levantarnos con su poder, con su poder. Y en esta noche el Espíritu Santo está acá. Y el Espíritu Santo está ofreciéndonos a cada uno que podamos ser levantados. Él quiere que vos y yo no nos quedemos encerrados o detenidos en nuestra realidad, en nuestra coyuntura. Él quiere darnos una palabra. Él quiere levantarnos. Él quiere que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar con una perspectiva diferente de lo que Él tiene para nosotros en este año, lo que Él tiene para nuestra vida. Y eso no solamente va a transformar nuestra realidad, va a transformar la realidad de los que están a nuestro alrededor. Y eso es lo más maravilloso que tiene el poder del Evangelio, que no solamente transforma una vida, sino transforma hogares, transforma realidades, transforma personas, transforma ciudades. Y esto no lo hace ni un predicador, ni una iglesia, ni un sistema, lo hace el Espíritu Santo.